Hola, esperando que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida al canal y hoy te presento este vehículo hecho con rollos de papel higiénico, o sea, papel de baño y cartón. Se trata de el Troncomóvil, el vehículo de Pedro Picapiedra de la serie animada de Los Picapiedra. Un vehículo que, como ves, tiene buenos detalles y hoy te traigo este tutorial. Empezamos. Aquí están los rollitos de papel y el cartón del cereal en este caso. Así que yo no me complico, agarro, yo pego los rollos de papel en el cartón, espero a que sequen, luego los recorto y listo. Así es como tengo las tapas. Luego con una lija fina les doy el acabado para quitarle alguna rebaba y que quede bien. Después le doy una pasada con resistol para sellar bien todo lo que es el cartón, para ahorrar pintura y que se proteja el modelo. Y también le hago un texturizado con harina con resistol, ahorita lo vamos a ver. Y le paso una pequeña lija fina. Aquí está la plantilla que yo ocupo. Yo me basé en las medidas, tomando como base la escala del rollo de papel higiénico y basándome en lo que es las dimensiones del modelo que sale en la caricatura. Así fue como saqué las dimensiones y aquí están las medidas. Posteriormente recorté esa como una plantilla, lo pegué en el cartón y utilicé el cartón más duro de una caja de galletas para reforzarlo. Para darle volumen, lo que hice fue pegarle papel higiénico del mismo rollo y posteriormente pasarle con una cinta encima para darle el volumen y también para darle un refuerzo. Tú puedes usar cualquier tipo de cinta, yo en este caso usé esta cinta tipo masking y procedí a sellar toda la pieza para posteriormente hacerle el texturizado, pero antes una selladita con resistol, también con pegamento blanco. Aquí estamos a ponerle su pegamento y también para hacer la textura de la madera del mismo papel absorbente, papel de baño, papel de cocina, ponerle pegamento e irlo pegando para darle esa textura. Así que aquí ya lo tenemos y le vamos a ir poniendo eso y lo vamos a ir colocando con el pincel para darle esta forma. Posteriormente una lijadita con una lija fina, puedes tener lija de uñas. Y ahora vamos a ver la parte de los ejes de las ruedas. Puedes usar palitos de brocheta, palitos de elote, palitos que tengas. Una buena idea también, si es que tienes colores que ya no ocupes, colores de la escuela, de esos de madera, pues reciclarlos. Yo en este caso voy a usar esos que me gustó más, se adaptan más por el modelo, ya que el eje es más grueso. Si usaras brocheta tendrías que ponerle un pequeño aumento para darle la sensación de volumen al término de la rueda. Y bueno, aquí están ya. Ahora vamos a continuar con la parte del texturizado para darle, primero para sellarla y para que nos ayude a darle la forma de la madera. Así que tomo lo que es la harina, como te comento, con un poco de resistol, lo batimos, un poco de agua y procedemos a ponerle el texturizado tanto a la parte que va a llevar la madera como a las ruedas. Ahora con un cúter, un exacto, cualquier otro detallito hacia afilado, le hacemos la textura para hacer las vetas de la madera, los pliegues, y también aprovechamos para hacerle los detalles a las ruedas para darle las formas de la piedra. Aquí no se nota, aunque ya está terminado, porque no tiene el color. Ya con el color van a empezar a resaltar los detalles. Comenzamos para los costados con un color café oscuro. Después le vamos a dar luz. Y para la parte de las ruedas que son de piedra, pues un color blanco. Así es, todo es pintura acrílica. Aquí ya hemos comenzado a pintar. Vamos a empezar a ver los detalles con las texturas. Aquí hay que hacer el procedimiento también para la parte de los ejes. Aquí, como ves, ya están los centros donde van a ir los ejes. Aquí no tiene que ser exacto el centro, como te digo, tiene que tener un movimiento, tiene que estar descentrado para que tenga ese movimiento el vehículo. Aquí
ya está listo igual para la pintura, que vamos a usar el color café para esta parte de los costados. Como ves, ya se ve ahí la textura. Ahorita con la pintura van a resaltar sus detalles. Y aquí está ya primero lo que son las ruedas en color blanco y posteriormente los costados ya en color café, ya en color madera. Ya nada más hay que hacerle los detalles de la luz para que se noten esos detalles. ¿A qué me refiero con detalles de la luz? Ponerle colores más claros, colores que resalten. Así es que ahora procedemos. Para esos detalles vamos a usar café para esta parte de los costados y el blanco adicional para irle dando detalles a esa parte. Para la parte de los costados vamos a utilizar lo que es naranja y blanco, y para las ruedas vamos a utilizar un poco de gris. ¿Sí? Y eso también no se te olvide hacer los ejes, también hacer el mismo procedimiento para que todo quede el mismo color. Tenemos el naranja para hacer los detalles de la madera y el gris para hacer los detalles de la piedra. Un detalle, aquí puedes utilizarlo bajo la técnica de pincel seco, pero te queda mejor y más rápido con un cotonete o un hisopo. Simplemente lo colocas, lo cargas de pintura, no mucho, y comienzas a pasarle por encimita para que se vayan quedando las vetas. Posteriormente con un poquito de blanco le vas dando un poco de luz y vas dejando que se seque. Aquí ya está el proceso de pintura y cómo van quedando los costados y los ejes. Aquí ya tenemos las piedras, que son sus ruedas, ya con detalles de gris, ya no se ven tan blancos, y también detalles de desgaste que se ven sucios, con un poquito de negro nomás para hacer unos detalles. O sea, que se vea que son ruedas que se usan, que están en desgaste, que no se ven como si fueran ruedas nuevas. Ahí están los detalles, ahí están ya los centros y comienzan a notarse ya los acabados, inclusive se sienten pesaditas. Aquí están los costados. Le puedes poner para que se vayan protegiendo un poco de laca, un poco de barniz. Puedes usar cualquier aerosol. Yo en este caso uso un aerosol que yo así que di con la fórmula y empecé a fabricar. Es casero, pero me da excelentes resultados y me ahorro el gasto de comprar uno. Aquí hubo una pequeña fractura, que es normal cuando se hacen esos modelos. Lo que hice yo fue poner un poquito de pasta y luego con un cepillito quitar el exceso y posteriormente volver a pintar otra vez color café, dar los brillos. Lo mismo para las terminaciones de los ejes. Como ves, ya se ve diferente el gris, los detalles en negro, ya protegido con ese acabado. Yo lo puse un poco brilloso, también podría ser mate, me gusta que se vea así, pero tú le puedes dar un acabado mate, un barniz, o si no tienes, tan solo con unas capitas de resistol, aunque lógico no es el mismo acabado. Así que vamos a seguir con el proceso. Este tutorial podría ser largo o para hacerte largo, pero es así para que veas todos los detalles de cómo se hace. Aquí ya estoy colocando los ejes. Como ves, es irregular el movimiento y eso le va a dar vistosidad al vehículo, puesto que si ves la caricatura lleva un cierto balanceo, ya que el troncomóvil de Pedro Picapiedra no corre tan directo ni tan suavecito. Así que aquí está nuevamente. Como ves, le quise dar yo detalles de desgaste, de uso, que se vea que esas ruedas están en el camino. Aquí ya se ve el acabado más brilloso. Y finalmente hemos terminado con nuestro bastidor o chasis del vehículo. Posteriormente le daremos sus tableros, sus asientos y así iremos terminando el vehículo. Esta, como te comento, es apenas la primera parte, pero ya le avanzamos. Esto que aquí se ve mucho realmente es muy rápido. Aquí porque para el tutorial pues hay que estarle pausando, hay que estar enseñando, pero es muy rápido lo que se hace.